A ver, hay nombres que son mucho más que una simple palabra, ¿verdad? Nombres que llevan encima el peso de la historia, de revoluciones sociales y sobre todo de los recuerdos de millones y millones de personas. El 600 es uno de esos nombres. Y hoy vamos a contar la historia de cómo un coche diminuto se convirtió en una auténtica leyenda y cómo esa leyenda intenta, de alguna forma, renacer casi 70 años después. Para entender el nombre 600, lo primero es tener claro que hoy representa dos coches que son, vamos, la noche y el día. Están separados por un abismo de tiempo, de tecnología, de todo, pero unidos para siempre por esa misma cifra mágica, 600. Vale, empecemos por el presente. Este es el Fiat 600 de 2023, un crossover eléctrico que se fabrica en Polonia y que, para que nos entendamos, comparte plataforma con coches como el Jeep Avenger. Hablamos de 154 caballos de potencia, una batería de 54 kWh, un diseño muy moderno, muy inspirado en su hermano el Fiat 500 actual. Es, sin duda, un coche de hoy para las necesidades de hoy. Y aquí es donde llega la pregunta del millón, la clave de todo esto. ¿Por qué llamar a este moderno subeléctrico igual que el coche que motorizó a media Europa? Pues para responder a eso tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos a la Italia de la posguerra. Imaginad la escena, un país en plena reconstrucción, una sociedad que necesita moverse, que anhela una nueva libertad después de años muy duros. Y justo en ese momento, en medio de esa necesidad, a alguien se le ocurrió una idea absolutamente brillante. Fue el 9 de marzo de 1955. En el Salón del Automóvil de Ginebra, Fiat presenta su nueva creación. El diseñador era un genio, el legendario Dante Giacosa, y su 600 no era solo un coche, era una solución. La misión era simple en apariencia, pero monumental: poner a las familias trabajadoras sobre ruedas de una forma que se pudieran permitir. Es que su diseño era pura ingenuidad. Un motorcito trasero de 633 centímetros cúbicos, con solo 21,5 caballos, y era capaz de pasar de los 95 kilómetros por hora. Medía poquísimo, apenas 3,2 metros de largo, pero por dentro estaba tan bien aprovechado que de verdad cabían 4 adultos. Fue, en serio, una revolución en cómo se entendía el espacio. El éxito en Italia fue inmediato, una locura, pero la historia del 600 se hizo todavía más grande cuando cruzó las fronteras. Y, si somos sinceros, en ningún lugar su impacto fue tan bestia como aquí, en España. Bajo licencia de Fiat, SEAT empezó a fabricarlo en Barcelona en 1957. Y el SEAT 600 no fue solo un coche, no. Se convirtió en el emblema del desarrollismo económico, el símbolo de una nueva era de prosperidad, de libertad. Para miles y miles de familias fue su primer coche, el coche de las primeras vacaciones en la playa. Eso lo cambió todo. Pero ojo, que la cosa no se quedó solo en un fenómeno italiano o español. Esta pequeña maravilla estaba destinada a conquistar el mundo entero. Y es que su diseño tan simple y tan fiable lo convirtió en un éxito global. Esta cifra lo dice absolutamente todo. Se produjeron casi 5 millones de unidades en todo el mundo. Es un número que marea, ¿eh? Demuestra hasta qué punto este coche conectó con las necesidades reales de la gente en un montón de países, de culturas diferentes. Y lo más fascinante es ver cómo se adaptó a cada hogar. Aquí, en España, era el Pelotilla. En Argentina, el queridísimo Fitito. Se fabricó como Zastava en Yugoslavia, como NSU Fiat en Alemania. Cada país lo hizo suyo, le puso un apodo cariñoso y lo convirtió en parte de su paisaje, de su cultura. Y por si el 600 original no fuera ya suficientemente innovador, en 1956, Dante Giacosa se superó a sí mismo. Creó el Multipla. Se adelantó décadas a su tiempo, creando lo que muchos consideran el primer monovolumen de la historia. ¿Cómo? Puso los asientos delanteros sobre el eje frontal y, magia, consiguió espacio para 6 personas en un coche que era solo 50 centímetros más largo que un Mini. Una genialidad. Por cierto, si te está gustando esta historia, dale a like y suscríbete al canal para no perderte más coches legendarios. Pero bueno, toda leyenda, por muy grande que sea, tiene un final, y a principios de los años 70 el mundo del automóvil estaba cambiando a toda velocidad. El pequeño 600, con todo su encanto, empezaba a quedarse un poquito atrás. La razón principal fue, claro, la llegada de nuevos competidores. De repente tenías en el mercado modelos como el SEAT 127 o el Renault 5. Eran más grandes, más rápidos y, sobre todo, mucho más seguros. Además, empezaban a llegar normativas nuevas, como la de los cinturones de seguridad, que eran muy difíciles de meter en la estructura del 600. Sencillamente, su tiempo había pasado. El 3 de agosto de 1973, el último SEAT 600 salió de la fábrica de la Zona Franca, en Barcelona. Y los trabajadores lo despidieron con esta pancarta. Una pancarta que lo resumía todo a la perfección.
Naciste príncipe y mueres rey. No era solo el fin de la producción de un coche, era el fin de una era para todo un país. Y con esa imagen tan potente en la cabeza, volvemos al presente. Conectamos la historia gigantesca de ese coche tan pequeño con el nuevo modelo que ha heredado su nombre. ¿Qué significa de verdad ese legado a día de hoy? Fijaos bien en esta tabla porque el contraste es brutal. Pasamos de un coche urbano pequeñito a un crossover, de un motor de gasolina de 21,5 caballos a un motor eléctrico de 154. Pero lo más importante para mí es el cambio en la misión. El primer 600 buscaba democratizar la movilidad, que todo el mundo pudiera tener un coche. El nuevo 600, según dice Fiat, busca democratizar la sostenibilidad. Así que ahí queda la pregunta en el aire. El 600 original no fue una leyenda solo por ser un buen coche, sino porque cambió la vida de millones de personas, porque respondió a una necesidad social real y profunda. ¿Podrá su sucesor eléctrico, en un mundo que no tiene nada que ver, tener un impacto remotamente parecido y forjar su propio lugar en la historia? Solo el tiempo lo dirá. Por cierto, si tuviste un 600 o conoces a alguien que lo tuvo, cuéntanos tu experiencia en los comentarios o comparte este vídeo, porque hay coches que no solo transportan personas, transportan recuerdos.